Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy nos adentramos en el fascinante mundo del amor, la fama y las conexiones que trascienden las pantallas. Prepárense para una historia que ha cautivado a miles de corazones, una historia de dos estrellas turcas que, aunque sus caminos profesionales se han cruzado y separados, su vínculo parece haber dejado una huella imborrable. Estamos hablando, por supuesto, de Atay Ulusoy y Serine Isarkaya, dos nombres que resuenan con fuerza en el universo de la actuación y que, según los rumores y las señales, compartieron algo más que química en pantalla. El título de hoy, emotivo poema de Atay Ulusoy a Serine Isarkaya que te conmoverá, promete llevarnos directamente al corazón de esta presunta relación, explorando las palabras que quizás, solo quizás, encapsulan sus sentimientos más profundos. Si eres fan de estas dos figuras o simplemente te encanta una buena historia de amor, quédate conmigo, porque vamos a desentrañar los misterios y las emociones detrás de este supuesto poema. Y antes de sumergirnos de lleno, no olviden darle a ese botón rojo de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque aquí siempre tenemos algo especial para ustedes. Ahora, ¿por qué tanto revuelo alrededor de un poema? Bueno, en el mundo de las celebridades, cada palabra, cada gesto, cada rumor se magnifica. Y cuando se trata de actores tan queridos como Atay y Serine, cualquier indicio de una conexión especial se convierte en noticia. Ellos compartieron protagonismo en la serie Medcezir, un drama que los catapultó a la fama internacional y donde su química era innegable. Tan palpable era, el público entero se enamoró de la pareja que formaban en pantalla, Yaman y Mira. Y es precisamente esa conexión, ese vínculo que traspasaba la ficción, lo que ha alimentado las especulaciones sobre su relación en la vida real. Hemos visto a lo largo de los años cómo las parejas de actores a menudo surgen de la magia que crean juntos en proyectos cinematográficos o televisivos. La cercanía, la intimidad forzada por las escenas y la intensidad de los personajes pueden, en ocasiones, fusionarse con la realidad. Y en el caso de Atay y Serine, la química era simplemente electrizante. Sus miradas, sus diálogos, la forma en que se complementaban, todo sugería que había algo más que una simple amistad o compañerismo profesional. El foco de nuestro vídeo de hoy es un supuesto poema de Atay Ulusoy dirigido a Serine Isarkaya. Ahora, es importante aclarar que la existencia de este poema y su autoría directa no siempre ha sido confirmada oficialmente por ellos mismos. Sin embargo, en el mundo de las redes sociales y los medios de entretenimiento turcos, los rumores y las interpretaciones a menudo cobran vida propia. Se ha rumoreado, se ha compartido y se ha analizado extensamente un texto que por su emotividad y sus referencias, ha sido atribuido a Atay y dedicado a Serine. Imaginen la escena. A Atay, conocido por ser un actor reservado, pero con una profundidad emocional que deja entrever en sus interpretaciones, plasmando sus sentimientos en palabras. Palabras que se dice iban dirigidas a Serine, su compañera de Medcezir. Este poema, según las versiones que circulan, habla de encuentros fugaces, de miradas que lo decían todo, de una conexión que iba más allá de lo superficial. Se mencionan noches estrelladas, silencios cargados de significado y un anhelo que solo el tiempo y la distancia pueden poner a prueba. Cuando escuchamos de un poema así, la mente vuela a los grandes poetas románticos, a las cartas de amor de antaño. Y aunque estamos hablando de dos figuras de la era digital, la esencia del sentimiento humano permanece inmutable. El poema, según lo que se ha difundido, no es un discurso grandilocuente, sino más bien un retrato íntimo de emociones. Habla de la belleza que admira, de la fuerza que percibe y de un lazo que, a pesar de las circunstancias, se mantiene vivo en su memoria. Pensemos en algunas de las posibles líneas que este poema podría contener, basándonos en las interpretaciones populares. Podría hablar de cómo la luz de Serine iluminaba el set, de cómo su risa era una melodía que resonaba en los pasillos. Quizás haga referencia a esos momentos de preparación antes de una escena intensa, donde sus miradas se cruzaban y la tensión se volvía tangible, creando una conexión única entre ellos. El poema podría evocar la nostalgia de esos días, de la complicidad que compartían, de la forma en que se entendían sin necesidad de muchas palabras. También es posible que el poema aborde la dificultad de las relaciones en el ojo público. Cuando eres una estrella, tu vida privada se convierte en un espectáculo. Cada salida, cada encuentro, cada relación es analizada y comentada. Quizás Atay, en su poema, refleje la complejidad de mantener algo puro y genuino bajo tanta presión. Podría hablar de la necesidad de proteger algo precioso, de guardarlo en el secreto del corazón,
lejos de las miradas indiscretas. Lo que hace que este supuesto poema sea tan conmovedor es la creencia de que va más allá de la ficción. Si Aatai realmente escribió esto para Serinei, no son Llama ni Mira hablando, sino él, Aatai, expresando sus verdaderos sentimientos hacia Serinei, la persona. Y esa es una perspectiva que nos hace conectar a un nivel más humano con estas figuras públicas que a menudo vemos como idealizadas o distantes. Consideremos el impacto que esto podría tener en los fans. Para aquellos que siguieron de cerca a Medcezir, que suspiraron con sus escenas románticas, la idea de que estos sentimientos trascendieran la pantalla es un sueño hecho realidad. Les permite creer en la magia del amor, en la posibilidad de que las conexiones profundas puedan surgir incluso en los entornos más glamurosos y agitados. Por supuesto, debemos mantener una dosis de escepticismo saludable. En el mundo del espectáculo, los rumores y las especulaciones son pan de cada día. A veces los fans proyectan sus propios deseos en las celebridades y las interpretaciones de poemas pueden ser subjetivas. Sin embargo, la persistencia de estos rumores y la forma en que el supuesto poema resuena con la química que ambos actores compartieron, le otorgan un peso especial. Si nos ponemos en la piel de Serinei y Sarkaya, ¿cómo reaccionaría al leer algo así? ¿Sentiría el mismo eco en su corazón? ¿Compartiría esos recuerdos y emociones? La ausencia de una confirmación explícita deja ese espacio abierto a la imaginación, y es esa misma imaginación la que ha alimentado la leyenda de su conexión. El poema, en su esencia, probablemente habla de la belleza de un momento compartido, de la huella que una persona especial puede dejar en nosotros. Podría ser un recordatorio de que detrás de los flashes y los guiones, hay personas con sentimientos complejos y profundos, capaces de amar, de extrañar y de expresar sus emociones de maneras muy personales. En el contexto de su relación, se sabe que compartieron un tiempo juntos fuera de cámaras, alimentando aún más las especulaciones sobre la autenticidad de sus sentimientos. Y un poema como el que estamos discutiendo solo serviría para solidificar esa creencia para muchos. Sería la prueba de que para Aatai, Serinei no era solo una compañera de trabajo, sino alguien que había tocado su alma. Imaginen las palabras, tus ojos, dos luceros en la noche de mi alma, o el eco de tu risa, mi más dulce melodía. Son frases que, aunque suenen un poco cliché, adquieren una profundidad especial cuando se piensa que provienen de un actor reservado hacia una actriz que, se dice, le cautivó. La emotividad de este supuesto poema reside en su capacidad para evocar imágenes, para despertar recuerdos y para hacernos reflexionar sobre la naturaleza del amor y la conexión humana. Nos recuerda que incluso en el mundo de las celebridades existen historias de corazones que se entrelazan, de sentimientos que se plasman en palabras, y de legados que perduran en la memoria de los fans. Lo que este vídeo busca es precisamente eso, explorar esa conexión, esos rumores y la posibilidad de que un poema haya servido como un puente entre dos almas que se encontraron en el camino de la fama. Queremos invitarlos a reflexionar sobre qué significa para ustedes esta historia, si creen en la autenticidad de estos sentimientos y cómo la figura pública de un artista puede, a veces, revelarnos aspectos más íntimos de su ser. Y para cerrar esta reflexión sobre este emotivo poema, es importante recordar que independientemente de si las palabras son directamente de Aatai y dirigidas a Serinei, la historia de su conexión en Medcezir, y la admiración mutua que siempre parecieron profesarse, ha dejado una marca indeleble en el corazón de muchos de sus seguidores. La química en pantalla fue tan real, tan palpable, que es fácil imaginar que sentimientos profundos hayan florecido. Y si un poema, aunque sea rumoreado o interpretado, sirve para capturar esa esencia de conexión, de admiración, de un amor que quizás fue o que aún perdura en la memoria, entonces vale la pena explorarlo y emocionarnos con él. Hemos viajado a través de la posible historia de amor entre Aatai Ulusoy y Serinei y Sarkaya, centrándonos en el intrigante y emotivo poema que supuestamente Aatai dedicó a Serinei. Exploramos cómo la química innegable en Medcezir dio pie a rumores sobre su relación en la vida real, y cómo este poema, según las interpretaciones, encapsula esos sentimientos. Hemos reflexionado sobre la naturaleza del amor en el ojo público, la reserva de Aatai y la profundidad emocional que un poema así podría revelar. Recordamos que aunque no haya confirmación oficial, la historia y la conexión que compartieron resuenan fuertemente en sus fans, y la idea de este poema añade una capa extra de romanticismo a su legado. Muchísimas gracias por acompañarnos en este viaje emocional. Ha sido un placer compartir con ustedes esta historia que esperamos les haya conmovido y les haya hecho reflexionar.
Nos encantaría saber qué piensan ustedes sobre este supuesto poema, si creen en la historia de amor entre Aatai y Serinei, y qué escenas de Medcezir recuerdan con más cariño. Dejen sus comentarios aquí abajo, nos encanta leerlos y conversar con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren ver más contenido sobre sus actores favoritos, historias de amor y mucho más, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con todos sus amigos y, por supuesto, suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para que les lleguen todas nuestras notificaciones. Nos vemos en el próximo vídeo, un abrazo fuerte para todos.